Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales, examen de bachillerato por madurez. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar la segunda etapa del examen. Vamos con la pregunta 16. Dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras lideraron el desarrollo de un marco jurídico e institucional de escala mundial que promoviera la paz, así como la defensa y aplicación de los derechos fundamentales del ser humano, por lo que apoyaron la colonización de la mayor parte de los territorios de las naciones asiáticas. No corresponde más bien este proceso histórico finalizando la Segunda Guerra Mundial, gracias al papel de una organización que surgió, que se creó en 1945, la Organización de las Naciones Unidas. Se promovieron procesos de descolonización en territorios asiáticos y africanos. No correspondería a la opción A. Aplicación de políticas totalitarias en las naciones europeas, cuando ya habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos. Fundación de la Liga de las Naciones. Bueno, la Liga de las Naciones corresponde a la Primera Guerra Mundial, no a la Segunda. Creación de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, el texto específicamente nos explica y nos habla de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que lideró específicamente el proceso de descolonización. Muy bien, esta sería la opción correcta. Recuerde que el sistema está programado con las respuestas correctas y nos lo va a indicar. Muy bien, vamos a la pregunta 17. Considere la siguiente información. Las diferencias entre las potencias eran indirectas, pero propiciaban conflictos de diversa naturaleza en otros países y en un espacio. ¿Cuál opción completa correctamente? Vemos además una imagen que corresponde a dos líderes, al líder de Estados Unidos, estadounidense, y al líder de la Unión Soviética, que ambos tienen armas en sus manos. Bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas procuró ampliar su influencia ideológica socialista a diversos territorios, lo que generó la oposición de Estados Unidos de América. Vamos a ver, procuró ampliar la influencia ideológica socialista en diversos territorios, lo que generó la oposición de Estados Unidos de América. Podría eventualmente ser una opción correcta, pero bueno, vamos a continuar con la lectura de las demás opciones. Estados Unidos de América defendía los postulados económicos del comunismo, lo que motivó a los países de Europa a luchar contra este propósito. Bueno, Estados Unidos no defendía los postulados económicos, más bien luchaba en contra de los postulados económicos del comunismo o socialismo y defendía el capitalismo. Entonces no correspondería a la opción B descartada. China e India desarrollaron procesos de colonización en Asia, lo que generó la resistencia a los países de América Latina. No, más bien China y la India comenzaron a luchar después de la Segunda Guerra Mundial por su independencia. Ambas eran colonias y empezaron a luchar por su independencia, específicamente la India. Los gobiernos autoritarios de ideología nazi y fascista se extendieron por América Latina. Ello propició la intervención de Estados Unidos de América. Bueno, recordemos que en la pregunta anterior afirmamos la ideología nazi y la ideología fascista eh, finalizaron con la derrota de Italia, Alemania en la Segunda Guerra Mundial y además no lograron extenderse a los países de América Latina. Entonces no correspondería en este caso, sí, la opción A, que vamos a seleccionar y vamos a enviar. Muy bien, tenemos que es la correcta, la opción A. Vamos a la pregunta número 18. Observe la siguiente imagen. Vamos a ver la imagen. Vemos un montón de armas y a líderes militares de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Entonces, en relación con la Guerra Fría y la rivalidad política, económica e ideológica que enfrentó a Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la imagen anterior se relaciona con las fuertes críticas realizadas por artistas contra la forma en que cada una de las potencias oprimía a la población para obtener mayores recursos económicos para el desarrollo de nuevas armas y así lograr el poder político mundial. Bueno, no, eso no se representa en la imagen y tampoco en el texto, aunque no dudamos que sí existieron personas que criticaron mediante el arte esa construcción de armas y sometimiento de la población. El impulso de la carrera armamentista, donde cada país implementó programas para desarrollar armas más poderosas para disuadir. Esta palabra disuadir quiere decir para poner un precedente, meterle miedo, generar un mecanismo que evitara que la otra potencia enemiga lo atacara. Las intenciones del otro, lo que generó gran tensión en la vida cotidiana de las personas por una eventual guerra nuclear. Si esto es correcto, además de lo que se refiere en la imagen, lo que se describe en el texto, parece ser la respuesta correcta, la opción B.
pero vamos a seguir con la lectura de la C y la D. La competencia surgida entre Estados Unidos y los países socialistas después de la Segunda Guerra Mundial por la fabricación de armamento con el objetivo de generar nuevas fuentes de empleo y reactivar la economía mundial. Bueno, no corresponde en este caso porque no aplica esta afirmación y la idea no fue generar nuevas fuentes de empleo y reactivar la economía mundial, sino, como se describe en la opción B, disuadir al enemigo, al nuevo enemigo que surgió finalizada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947. El nuevo enemigo, las dos grandes potencias vencedoras, fueron por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética, que se convirtieron en enemigos antagónicos. Los concursos creados en los países capitalistas para que la población participara en concursos de dibujos y propuestas de armas, para que en caso de un conflicto bélico el país tuviera las mejores armas para enfrentar a los enemigos comunistas. Bueno, en este caso no corresponde tampoco. Sí, la opción B, que ya elegimos, y la vamos a enviar. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta 19. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales o en educación cívica, en el canal tenemos disponible un resumen en PDF a la venta. La información a la que me pueden contactar para adquirirlo, si gustan adquirirlo, está en la descripción del video. Es un excelente resumen que es un gran material para estudiar, para prepararse de una muy buena manera para el examen de bachillerato por madurez. ¿Cuál es un ejemplo de la importancia de los procesos de descolonización en Asia y África y su impacto para los pueblos en la actualidad? La Organización de las Naciones Unidas se opuso a los procesos de independencia sin la debida transición para evitar un empobrecimiento acelerado de los nuevos países. Bueno, sí, la Organización de las Naciones Unidas propuso que se creara una comisión especial para que el proceso de descolonización se hiciera preparando a las naciones, formando políticamente a los líderes, en distintos aspectos para que fuera un proceso que fuese exitoso, pero no específicamente se indicaba lo del empobrecimiento acelerado de los distintos países, porque bueno, no era la idea, sino formar políticamente a las personas para que se hiciera un buen proceso de transición. Parece ser que la opción A no es. Vamos a la opción B. El proceso de revalorización de las raíces históricas de los pueblos ancestrales y de su identidad cultural que había sido desestructurada por los colonizadores. En este caso, es importante mencionarlo, sí. Recuerden que el proceso de colonización fue un proceso de sometimiento y, por tanto, tuvo un impacto severo en los pueblos, en distintos aspectos económicos, políticos, pero también en la parte humana, en la parte social, en la parte cultural, y puede ser que la opción B sea la respuesta correcta, pero vamos a continuar con la lectura de la opción C. Estados Unidos de América ofreció todo tipo de ayuda a los nuevos países a cambio de apoyo a su posición política, por eso muchos países asiáticos alcanzaron un gran desarrollo. Esto no corresponde, porque sobre todo Estados Unidos lo que ofreció fue a Europa esa ayuda específicamente, también a algunos países del continente asiático, pero no a todos y no fue, sobre todo la ayuda fue a Europa para que el comunismo no se expandiera. Varios países se resistieron a la independencia para prolongar la entrega de ayudas y recursos económicos de las metrópolis. Eso les permitió alcanzar un gran desarrollo. Bueno, esto no corresponde porque más bien el imperialismo, el sometimiento al que estaban durante un periodo histórico de tiempo, los países africanos y asiáticos no les ayudó, entonces no permitió un gran desarrollo. Esto no sucedió. Sí, la opción B, que seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 20. Recordemos que en el canal tenemos también, además del resumen en PDF disponible a la venta, tenemos presentaciones interactivas que están compuestas por videos, por ideas principales y ideas secundarias que permiten la explicación de los temas y ambos están disponibles a un excelente precio a la venta en el canal. Entonces, invitarlos si gustan escribirnos. En la descripción del video queda la información. Vamos a la pregunta 20. En comparación con los procesos de descolonización desarrollados en el continente asiático, en los territorios africanos se dieron más tardíamente. Por ejemplo, Libia, Túnez, Marruecos y Argelia se independizaron después de 1950. Sin embargo, en ambos casos, este proceso fue de gran importancia ya que se promovió la dependencia política permanente entre colonias e imperios europeos. No corresponde. El reconocimiento del principio de libre determinación de los pueblos, sí podría ser la opción correcta. La nueva colonización territorial de los pueblos soberanos no corresponde y la unificación religiosa de las nuevas naciones independientes tampoco corresponde, sí la opción B. Sí sería la opción correcta, la opción B,
porque al final la lucha por la independencia en algunos pueblos sí llevó al principio de la libre autodeterminación de ellos. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 21. En el marco de la Guerra Fría y para detener el avance del comunismo en la región latinoamericana, Estados Unidos de América utilizó diversas estrategias. Una de ellas fue el apoyo que le dio a las dictaduras, durante las cuales las sociedades alcanzaron altos índices de desarrollo humano sostenible porque las fuertes oleadas de migrantes provocaron la disminución del descontento social. Bueno, en este caso esto no corresponde. Los Estados Unidos de América aplicaron el Plan Cóndor en América Latina. Este plan consistía en formar a las estructuras militares en todos los países, de casi que en todos los países de América Latina, y entrenarlas para evitar que el comunismo llegara a los países latinoamericanos. Y entre ello promovió la aplicación de dictaduras militares en distintos países lideradas por los jefes militares y se promovieron torturas, violaciones a los derechos humanos, desapariciones de personas, etcétera. Entonces, no corresponde la opción A. Los países en vías de desarrollo y emergentes mejoraron la calidad de vida de la población porque dejaron de invertir en gastos militares y de guerra para represión. Bueno, en este caso no corresponde. Estamos mencionando más bien que Estados Unidos promovió un gasto y un entrenamiento militar a las naciones latinoamericanas. Las poblaciones lograron prosperar económicamente debido a la imposición del trabajo forzado, la eliminación de los derechos laborales como el aguinaldo y el seguro social. Tampoco corresponde. Y sí, que los militares cometieron arbitrariedades en contra de la población y la violación de los derechos humanos, lo que alteró sustancialmente la vida familiar y social. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Excelente. Vamos a la pregunta 22. Recuerden que ustedes pueden practicar este examen de manera gratuita en socrates.com. La habitación se muestra acá en la parte superior, BXM Sociales 2030. Recuerden que está para que ustedes lo puedan practicar de manera gratuita. Observe el siguiente esquema. Modelos económicos. Viene uno y viene un espacio. Y viene dos, viene otro espacio. Entonces, el uno se fundamenta en la propiedad privada y el libre mercado. Estamos hablando del capitalismo. Ya con solo esas dos ideas que además nosotros marcamos en negrita para identificarles con más claridad. O la ley de la oferta y la demanda. Las personas son libres de buscar su máximo bienestar y gastar sus ingresos cuando sí lo quieran. Entonces, capitalismo acá arriba, uno. Entonces, tenemos que buscar la que inicia con uno, capitalismo. Ya tenemos la respuesta, la opción D. Pero vamos a la opción 2 para confirmar. Existe una planificación centralizada de la economía. ¿Ok? El Estado controla los medios de producción. Estamos hablando del socialismo, comunismo. Y se aspira a una sociedad sin clases sociales, donde todo es de todos. Por encima de lo personal está lo social. Entonces, la opción D sería la correcta. La opción 1 es capitalismo. La opción 2 habla de socialismo. Y eso es la respuesta correcta, que son dos ideologías políticas que se pusieron en práctica en algunos países del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 23. ¿Cuál fue un cambio que se produjo en la sociedad internacional con el colapso del socialismo real a finales del siglo XX? Ok, recordemos que el socialismo real se empieza a desestructurar a partir de 1985, 89 se da la caída del muro de Berlín y en 1991 se da el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde surgen 15 naciones independientes, entre ellas Rusia, Ucrania, varias repúblicas, Tayikistán, Uzbekistán. Al final son 15 repúblicas independientes. Entonces, ¿cuál es el cambio que se produce a partir de esto? Las acusaciones dirigidas a los países africanos por la promoción de los postulados ideológicos comunistas. Bueno, no aplicaría. Estamos hablando específicamente de Asia y de Europa, de la URSS, algunas naciones europeas, de Europa Central, Europa Oriental. Entonces, no corresponde la opción A. La opción B, la eliminación de las posturas ideológicas difundidas por Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podría ser, no vamos a descartarla del todo, podría ser, pero no nos parece. Vamos a ver si hay una opción que le dé más sentido a la pregunta y, por tanto, la responda de manera correcta. La configuración de un mundo multipolar en términos de influencia económica e ideológica a nivel geopolítico, impulsado por la globalización. Bueno, sí, después del triunfo de los Estados Unidos de América por la caída del socialismo real, por la caída de la URSS, hay un mundo unipolar, pero ese mundo unipolar dura unos años porque a partir de la globalización y a partir del crecimiento de las economías emergentes, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, entre otras naciones del mundo, el mundo hoy día se considera multipolar, es decir, distintas esferas, distintos polos de fuerza
y de influencia. Entonces, parece ser que la respuesta correcta es la opción C, que le da más sentido a la oración y a la consulta. Las diferencias existentes en materia económica, étnica y religiosa desaparecieron a nivel global. Recordemos que esto no corresponde. Nosotros hoy día en el siglo XXI sabemos que lamentablemente sigue existiendo discriminación hacia grupos humanos por su poderío económico, por su eh, etnia, por su nacionalidad o por su religión. Entonces no corresponde, lamentablemente no corresponde. Si la opción C sería la respuesta correcta que seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 24. Dice, analice la siguiente información. Actores geopolíticos en la actualidad. Papel de China en un mundo multipolar. Recordemos que nos preguntan de China y de Rusia en un mundo multipolar. ¿Cuál es su papel? Bueno, vamos a hablar ahora de China. A partir del 49 en China se inició la revolución cultural con el triunfo de Mao Zedong y la declaración de un Estado socialista. Desde esa época inició un proceso de transformaciones que han llevado al país a competir por convertirse en una de las potencias de inicios del siglo XXI. ¿Ok? Muy bien. Y ver un espacio. ¿Cuál opción completa ese espacio de manera correcta? Es conocido como el país emergente más próspero del mundo porque se encuentra en un proceso de transición hacia la búsqueda del desarrollo socioeconómico y político. Bueno, en este caso, la opción al final, como dice un proceso, una búsqueda de un proceso de desarrollo socioeconómico y político, más que un desarrollo un desarrollo político. Recordemos que en China solo hay un partido político legal, que es el Partido Comunista Chino. Entonces, no hay esa búsqueda en la parte política, sí en lo socioeconómico, sí podríamos considerarlo en lo socioeconómico, y además es uno de los países, una economía emergente de las más prósperas del mundo, a pesar de que tiene 1.400 millones de personas. Entonces, la opción A no, parece ser que no es. La opción B, la competencia con Estados Unidos de América ha generado la guerra económica global en donde se disputa el mercado de millones de personas en América Latina y África. Bueno, acá al inicio de la oración está muy bien, porque sí, hay una guerra económica global, lo hemos visto con sanciones de un lado y del otro, sobre todo de la parte estadounidense, pero no es por disputarse específicamente los mercados de América Latina y África, sino otros mercados, no solamente y exclusivamente esos. Entonces, no correspondería. Se le reconoce en la actualidad como la única potencia económica y tecnológica del mundo, desplazando a la Unión Europea, a Estados Unidos de América y los tigres asiáticos. Bueno, no se le reconoce como la única potencia económica y tecnológica del mundo. Recordemos que hay muchas, entre esas la Unión Europea, Estados Unidos, los tigres asiáticos. Pero entonces no sería la opción C y debería ser, por tanto, la opción D. Realiza inversiones internacionales, otorga préstamos, ofrece cooperación para el desarrollo de infraestructura y otorga en algunos casos ayudas económicas. Sí, en este caso, sí es la afirmación correcta que completa este esquema de China en un mundo multipolar. Sería la opción D. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 25. Nos habla de Siria. Recordemos que en Siria hay una guerra civil que al día de hoy todavía no ha finalizado y hay diferentes actores, países occidentales, países del Medio Oriente y también la presencia de Rusia, Estados Unidos. En la guerra de Siria, las bombas fueron arrojadas sobre hospitales, escuelas y mercados, entre otros. Más de 100 personas, incluyendo 26 niños, murieron durante el mes de julio del 2019. La Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al gobierno del presidente Bashar al-Assad y a sus aliados internacionales, incluyendo a Rusia, por la pérdida de vidas de civiles. El texto anterior hace referencia al conflicto que se desarrolla actualmente en Siria, en el cual se evidencia la convivencia social pacífica y condiciones de vida propicias para mejorar la calidad de vida. No, bueno, hablamos de una guerra, hablamos de consecuencias lamentables, uno de los países que tienen el cambio poblacional más negativo del mundo porque la gente se está yendo de su país por la guerra. Entonces, no, la opción A se descarta. La aplicación de políticas inclusivas y solidarias para garantizar el desarrollo integral de las personas. El texto más bien habla de que hay sufrimiento, de que hay muerte. Entonces, no. La opción C, la vulnerabilidad de la población para promover la defensa efectiva de los derechos humanos. Sí, parece ser que sí. Y la ejecución de principios democráticos de promoción de la paz social y la tolerancia intercultural tampoco sucede porque es una guerra civil, hay bandos, están los chiitas, los sunitas y hay intereses geopolíticos de otras potencias. Entonces, no correspondería a la opción D, sí la opción C. Seleccionamos y enviamos. Excelente. Vamos a la pregunta 26. Lea la siguiente información. Ambas sociedades son enemigas desde hace 7 décadas, tras una guerra que nunca concluyó y se transformó en un campo de pugna, de lucha entre ideologías y potencias mundiales rivales. Ya con la descripción podemos imaginarnos que estamos hablando
de la península coreana, porque hace 7 décadas, específicamente entre 1950 y 1953, se desarrolló un conflicto que nunca tuvo fin. Hubo una firma de un armisticio, pero no un tratado de paz. El sur es una economía estable apoyada por el poderío militar absoluto de Estados Unidos de América, y el norte, con China de aliada, es una sociedad hermética con un amenazante programa nuclear cada vez más avanzado que han desarrollado con el interés de defenderse, de tener un medio de disuasión contra Estados Unidos de América. ¿A cuál conflicto geopolítico actual hace referencia la información anterior? Tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, muy bien. Enfrentamiento en la región de los Balcanes, no corresponde. Diferencias entre las etnias del norte y sur de Burundi y manifestaciones sociales en Ruanda, no corresponde. Sí, correspondería la descripción del texto, perdón, corresponde a la península de Corea. Entonces, sí, la opción A. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Genocidios como el de Sudán y Ruanda evidenciaron escenarios de violación a los derechos humanos que alarmaron a la comunidad internacional. ¿Cuál es una acción que debe fomentarse en las sociedades contemporáneas para evitar este tipo de actos? Que los genocidios nosotros sabemos que son nocivos, que no deben repetirse nunca en la historia de la humanidad. Pero entonces, ¿qué acción debemos promover? Segregar los diferentes grupos étnicos en ciudades amuralladas. No, no, ese no sería lo adecuado ni lo ideal. Tenemos que promover la tolerancia, la convivencia. Imponer la pena de muerte para los diversos delitos contra la propiedad, bueno, no tiene que ver con el texto y tampoco debemos, la pena de muerte no es buena, no es correcta, aunque algunas personas y grupos de los países también la apliquen y la defiendan, pero va en contra de los derechos humanos. Eliminar las diferencias en las manifestaciones culturales de las personas y promover el respeto a la diversidad étnica y cultural. Esto es lo fundamental para evitar que se vuelvan a repetir genocidios en cualquier rincón del mundo. Y aquí estamos al frente de 2 genocidios en 2 países africanos. Entonces sería la opción D, la correcta. Muy bien. Vamos a una de las últimas preguntas de esta segunda etapa del examen. Dice, considera el siguiente esquema: narcotráfico, la calamidad de los siglos XX y XXI. Su proliferación se debe a un conjunto de causas enraizadas en la cultura y la sociedad. En los años de 1980 es cuando se produjo el verdadero auge, es decir, despegue de este negocio como una calamidad. ¿Okay? En un espacio. ¿Cuál espacio? En relación con los problemas y connotaciones del narcotráfico en Centroamérica, ¿cuál implicación social de este problema completa el esquema anterior? Se ha generado una grave situación de violencia cotidiana contra la ciudadanía, creciente inseguridad, asesinatos, sobornos y extorsiones que causan tensión y crisis en la región. Sí, es correcto. Parece ser la respuesta, pero recordemos que hay que leer todas las opciones. Los gobiernos enfrentaron el problema con la aprobación de leyes, penas más fuertes y creación de controles estrictos en las fronteras comunes para evitar la comercialización. Sí, sí es cierto, los gobiernos han intentado hacer esto, pero recordemos que como es un problema cultural, un problema social, político, es un problema que tiene raíces en distintos aspectos de la sociedad latinoamericana y en general de la sociedad a nivel mundial. No se soluciona solamente con estas leyes o con mano más fuerte, es con otras, se debe atacar de distintos aspectos y no solamente con las leyes. Los países se han organizado en todos los ámbitos de la sociedad y lograron erradicar el consumo casi al bueno, sabemos que no es correcto, la descartamos de manera inmediata. Afecta solo a las poblaciones consumidoras de droga porque las familias sufren las consecuencias negativas y sociales, el resto de la sociedad no se ve afectada. Bueno, no, recordemos que este problema del narcotráfico no solo afecta a las sociedades que sufren el consumo de drogas, sino que afectan a personas inocentes que a veces se ven inmiscuidas en una balacera. También afecta a la sociedad en general, a las instituciones públicas, a las privadas, a los distintos países en general. Entonces, no solo tiene consecuencias para las personas que consumen la droga, sino para muchísimos actores sociales. Entonces, la opción D se descarta, sería la opción A. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Y estamos llegando al final de esta segunda etapa del examen de estudios sociales bachillerato por madurez. La explicación que queríamos brindar, igual recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en la tercera etapa. Recuerden que las etapas quedan disponibles en la descripción del video para que ustedes las puedan ver cuando gusten. Saludos.